Bienvenidos a la clase sobre anticoncepción natural de barrera y definitivo. Los objetivos de la clase van a ser conocer los diferentes métodos anticonceptivos naturales de barrera y definitivos, conocer la efectividad de los diferentes métodos anticonceptivos naturales de barrera y definitivos, mencionar los beneficios de los métodos anticonceptivos naturales de barrera y definitivos e identificar las desventajas de los métodos naturales y los efectos secundarios de los métodos de barrera y definitivos. La OMS define a los métodos naturales como las técnicas para evitar el embarazo o planificar su instauración a través de la observación de los síntomas y signos que se producen de forma natural en la fase fértil y estéril del ciclo menstrual. ¿Cuáles van a ser las ventajas de estos métodos? Bueno, no producen ningún daño, se pueden realizar sin necesidad de control médico y sin costo alguno. Dentro de las desventajas están el buen conocimiento del ciclo menstrual y que la usuaria tenga ciclos regulares, tomar en cuenta que el moco se puede alterar por las infecciones vaginales, también los largos periodos de abstinencia pueden alterar los métodos utilizados y que no protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Los métodos naturales se van a conocer como el método del calendario, el método de la temperatura basal, el método de Billings o método del moco cervical y el método sintotérmico. El método del calendario o método de Ogino-Naus es una técnica anticonceptiva que se basa en evitar el coito durante el periodo fértil de la mujer, que se calcula a partir de la observación de los 6 a 12 últimos ciclos. Se considera como primer día del ciclo el día de inicio del sangrado menstrual. La fórmula más usada para identificar los probables días fértiles es restar 11 días al ciclo más largo y 18 días al ciclo más corto. Por ejemplo, si los ciclos del registro varían entre 27 y 30 días, se le restan 18 días al ciclo más corto y se le restan 11 días al ciclo más largo. Esto significa que la usuaria debe evitar el coito desde el día 9 hasta el día 19 del ciclo. El método del moco cervical o método de Billings se basa en el reconocimiento de las modificaciones del moco cervical durante las fases del ciclo menstrual para determinar los probables días fértiles. Requiere de la observación de 3 a 6 ciclos. Las secreciones cervicales o moco cervical de consistencia filante, claro, elástico y transparente es considerado como un indicador del periodo de ovulación y por lo tanto la pareja debe evitar las relaciones sexuales desde la evidencia de este moco filante hasta 4 días después. La eficacia de este método es de un 60%. El método de la temperatura basal es un procedimiento desarrollado para determinar con mayor exactitud el día de la ovulación con la intención de facilitar el embarazo más que impedirlo, de allí que se utilice más en fertilidad. Cuando es usado para impedir el embarazo, la mujer debe abstenerse de relaciones sexuales durante su periodo fértil que se indica o se identifica a través de la elevación de la temperatura por efecto de la progesterona en un promedio de 0,2 a 0,5 grados centígrados. En la mayoría de los casos, la elevación es inmediata a la ovulación, pero en algunas mujeres puede demorar de 3 a 5 días. Su eficacia se ha estimado desde un 1% hasta un 20%. El método sintotérmico consiste en usar la unión de los métodos del ritmo, del moco cervical y de la temperatura basal para que la pareja evite las relaciones sexuales durante el periodo fértil. Puede combinar el método del moco con el método del calendario y el de la temperatura basal. Se dice que la combinación de varios métodos puede disminuir el índice de fracaso o mejorar el índice de fracaso, pero estudios han demostrado que la tasa de fracaso es de un 34% similar al método de Billings. El otro método es el método de la amenorrea por la lactancia materna o MELA,
que se basa en la amenorrea que se produce durante la lactancia. La lactancia materna exclusiva va a provocar una hiperprolactinemia que inhibe la ovulación por acción central sobre la secreción pulsátil de la GnRH. La efectividad es superior al 98% en los primeros 6 meses y se deben cumplir ciertas condiciones para que el método de MELA pueda tener éxito, como son la lactancia exclusiva a libre demanda del bebé por 6 meses, los intervalos entre cada lactancia no pueden ser superiores a 4 horas y la mujer debe mantenerse en amenorrea. Es decir, cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, se dice que no se le puede dar ni agua al recién nacido. El método de la amenorrea o MELA tiene como ventajas que es un método disponible sin costo alguno, beneficia el vínculo madre-lactante y es altamente efectiva cuando se usa de manera correcta. Dentro de las desventajas están que no protege de infecciones de transmisión sexual, su duración es limitada porque va a depender de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y en ocasiones puede ser difícil mantener el patrón de la lactancia. Los métodos de barrera. Los métodos anticonceptivos de barrera son objetos o medicamentos que bloquean el esperma y ayudan a prevenir un embarazo. Algunos pueden ayudar o prevenir la propagación de infecciones de transmisión sexual. Dentro de ellos están los preservativos masculinos y femeninos, que son los más utilizados, pero también cabe mencionar el diafragma, el capuchón cervical y los espermicidas. Los preservativos, están los preservativos masculinos, que la tasa de embarazo anual con el uso típico es de un 18% con el uso típico y un 2% con el uso correcto. Protege contra infecciones de transmisión sexual. Generalmente están hechos a material de látex, pueden también estar hechos de poliuretano o de material de intestino de cordero. Dentro de las ventajas están la facilidad de su uso, la fácil disponibilidad y pocos o nulos efectos adversos. Dentro de las desventajas están la alergia al látex, que se puede solucionar con el uso de los preservativos de material de poliuretano. El preservativo femenino es una funda de poliuretano prelubricada con dimeticona que está cerrada por un extremo y con un anillo flexible fijado en el extremo abierto y otro libre que sirve para introducir y fijar el extremo ciego en el fondo de la vagina cubriendo el cervix. Tiene una efectividad de entre un 75 a un 82% con el uso típico y un 95% con el uso correcto. Proporciona, al igual que el preservativo masculino, una elevada protección frente a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles van a ser las ventajas de los anticonceptivos, de los preservativos femeninos? Conduce mejor el calor, no es tan sensible a la temperatura y a la luz ultravioleta y su tiempo de caducidad es más largo, es decir, pues se puede utilizar en un encuentro sexual por más tiempo que si se utilizara un preservativo masculino. Puede ser utilizado con lubricantes, aceitosos, es menos alergénico y es inodoro. Puede colocarse de hasta 8 horas antes de una relación sexual. Y dentro de las desventajas es que son menos elásticos que los de látex y pueden ser más propensos a resbalarse, romperse, perder su forma o plegarse y son más costosos. Los métodos definitivos. Los métodos definitivos son los métodos dirigidos a suprimir en forma definitiva la capacidad reproductiva de las personas. Estas intervenciones quirúrgicas buscan evitar la fecundación en la mujer. En la mujer se seccionan y se ligan las trompas de falopio y en el hombre se seccionan y se ligan los conductos deferentes. Al ser un procedimiento definitivo e irreversible, debe haber seguridad al optar por estos métodos.